Buenos días, ¿cómo están ustedes allí? Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias a los asistentes a esta segunda jornada de actualización orientada a organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Carmen Polledo, me presento, soy actualmente subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, esta jornada es parte de un ciclo de encuentros que planificamos desde la subsecretaría para abordar los temas más comunes y más preocupantes, sobre todo los temas de interés de las entidades sin fines de lucro. El propósito es proporcionarles herramientas y proporcionarles también un espacio para actualizar la información, porque las normas a veces van cambiando, compartir herramientas de gestión y para que puedan llevar también estas consultas a otros ámbitos y también a nuestra expositora. En el caso del día de hoy, este encuentro contamos con la presencia de nuestra invitada especial, Isabel Fritz, contadora nacional, docente y experta en temas legales y fiscales para las entidades sin fines de lucro. Muchísimas gracias, Isabel, por estar nuevamente con nosotros. Ya tuvimos la oportunidad de escucharla hace un tiempo y ella va a realizar una presentación sobre el marco fiscal de las entidades sin fines de lucro, con especial énfasis y el foco relacionado a las exenciones impositivas y también a los requisitos para obtenerlas. Es un tema realmente por el cual hay muchísimas personas preocupadas y además interesadas en saber cómo sería hoy la metodología para llegar a esa instancia. Así que sin más demora, los dejo con Claudia Pernía, que nos va a contar sobre la dinámica del día de hoy y también alguna otra información que queramos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Gracias a todos por estar conectados. Para nosotros es un placer estar ahora escuchando la segunda jornada, el segundo ciclo, y contar con la experiencia de Isabel. Y le paso la palabra para que empecemos rápidamente. Gracias, Claudia. Bueno, quería nuevamente agradecer a Carmen y a todo el equipo la invitación a participar. Realmente estoy muy agradecida. Este ciclo habla de la sustentabilidad y el fortalecimiento de las organizaciones, las buenas prácticas, y es importante que conozcamos el marco legal en el cual nos desempeñamos y cuál es el marco fiscal para evitar contingencias y poder obtener de alguna manera cierta seguridad en lo que venimos haciendo. Arrancamos con el impuesto a las ganancias. Ustedes van a ver al final del material unos links que se refieren a la ley de impuesto a las ganancias, su decreto reglamentario, y la resolución 2681 de la FIP. Pasamos a la próxima. La 2681 es una resolución que surgió en el 2010 y que tiene la virtud de haber reunido en ella todas las resoluciones que existían dando vuelta con respecto a las obligaciones de las entidades sin fines de lucro, y ahí podemos encontrar toda la información necesaria. En ese link ustedes van a ver de qué manera se pide la exención, cuáles son los plazos, qué debemos presentar, cuándo son las presentaciones simplificadas, cuándo son las presentaciones normales, cómo deben ser unas donaciones, cómo se deben formalizar, cómo se deben recibir, si por débito, por cheque, transferencia, qué es válido, cómo se deben declarar. Todo eso figura en esa resolución, así que todo lo que tengan que ver ustedes con respecto a la FIP y sus obligaciones la pueden encontrar en esa resolución. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es que el impuesto a las ganancias es tal vez el más importante que nos afecta a nuestras organizaciones porque es la madre de todas las exenciones. Pensemos primero qué es lo que grava ganancias. Grava la superávit, las utilidades, las ganancias que obtienen las personas físicas o personas jurídicas, siendo estas empresas, y también incluye a las asociaciones civiles y a las fundaciones. Es decir, lo importante es que nosotros entendamos que este impuesto también grava a nuestras organizaciones. Muchas veces han venido y digo, bueno, yo soy fundación, estoy exenta. Bueno, la idea es que no es así, que la ley nos grava, pero tenemos que ver de qué manera podemos obtener esta exención por parte del fisco. Es un impuesto subjetivo, y quiero remarcar esto, porque grava al sujeto. No importa la actividad que haga, grava a la entidad. Esa entidad tiene un superávit y estará gravado por el impuesto a las ganancias.
¿Qué es una exención? O sea, estoy grabado, o sea, entendamos que estoy grabado por el impuesto, pero yo digo, quiero una exención. ¿Qué es la exención? ¿Cómo la debo entender? Los impuestos obviamente son los recursos con que el Estado cuenta para poder cumplir con sus objetivos y financiar sus actividades. Como dijimos la vez pasada, pagar impuestos es el precio de vivir en una sociedad civilizada. ¿Qué sucede? Cuando hay un organismo, una entidad, como una asociación o una fundación, que tiene un objeto de bien común reconocido en su nacimiento, en la parte legal, recordemos que en la reunión anterior vimos que ya nace la figura jurídica en un organismo como la Inspección de Justicia, que le otorga la personería y reconoce ese objeto de bien común o un fin socialmente útil. Bien, cuando ese organismo tiene ese objeto de bien común, encuadra como un sujeto no contribuyente, es decir, la ley le otorga a estas entidades el concepto de no contribuyente y por lo tanto el impuesto no se devenga, no existe la obligación de pago, está exento de pago del impuesto. A esto se refiere la exención impositiva, en este caso con respecto a ganancias. Ejemplos tenemos: el no pago del impuesto a las ganancias sobre los superávit que tienen las organizaciones, por ejemplo, una exención parcial del impuesto al cheque, a los débitos, el más conocido como impuesto al cheque, pero es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, la exención de pleno derecho en el pago de los ingresos brutos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Estas entidades, después lo vamos a ver más en detalle en el IVA, son exentas de IVA, no deben facturar IVA en sus servicios, pero de alguna manera están pagando el IVA en los consumos. Es decir, cuando una entidad sin fin de lucro compra un bien, compra un servicio, paga determinados servicios públicos, está pagando en ellos un IVA incorporado. O sea, el IVA no lo deben facturar en sus servicios, pero sí son pasibles de pagar como cualquier consumidor final, como nosotros cuando vamos al supermercado, estamos pagando IVA, impuesto en nuestras compras. Lo voy a aclarar mejor, pero hay un concepto que anda circulando, que cuando soy exento del IVA no me tienen que cobrar IVA en las compras. No es así. El IVA en las compras, las entidades lo pagan, lo que no hacen es, al estar exentas, facturar el IVA en sus servicios. Vamos a la próxima. ¿Cómo hay que solicitar esta exención? Y lo aclaro porque también muchas veces existió el concepto de que como la ley me otorga una exención, ya me es otorgada en forma automática. Y esto muchas veces produjo cierta problemática en las organizaciones, porque al no solicitar la exención de acuerdo a lo que dice el artículo 34 del decreto reglamentario, la entidad vivía y suponía que estaba exenta y se enteraba cuando un donante venía y le decía, no, vos no tenés certificado de exención. Esto es lo que hace la resolución 2681. Aclara de qué manera se debe solicitar esa exención, en qué plazos, qué documentación se debe aportar, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y la pérdida de esa exención, en caso de tenerla, la pérdida de esa exención genera automáticamente la pérdida del resto. Yo siempre digo, es la madre de las exenciones, porque si se cae la de ganancias, no tenemos la de IVA, no tenemos la de impuesto al cheque, no tenemos el resto. Entonces hay que preservarla y hay que cuidarla mucho esta exención. Un tema que quiero resaltar es que la exención, y tal vez dar la magnitud de esta situación, es que la exención es indivisible. Esto es, si yo estoy exento, pago 0 impuesto a las ganancias sobre mi superávit. Si pierdo la exención y por el periodo que la pierda, automáticamente estoy grabada por el impuesto, o sea, por un 35%. Pasamos de un 0 a un 35%. En el que el Estado exige, o sea, el ente recaudador, la AFIP, le puede exigir a la entidad que pague el impuesto a las ganancias por todo ese periodo que no ha tenido la cobertura, la protección de la exención impositiva. Y es indivisible, siempre fue indivisible, o sea, la tenemos o la perdemos. Una sola operación, una sola actividad, un solo transgresión, algo que nos prohíbe la ley, no es que perdemos la exención por esa partecita, la perdemos para toda la entidad. Eso es lo más grave. Hay una exención. Una excepción que ha surgido en los últimos años, previos a la pandemia, que es la posibilidad de realizar actividades comerciales e industriales para las fundaciones, de acuerdo a la reglamentación. En ese solo caso hay una excepción. Si la entidad supera un porcentaje, pierde la exención solo por esa parte de actividad comercial e industrial. Esto es como la gran novedad que ha existido siempre en los últimos 20 años con respecto al impuesto, porque siempre ha sido indivisible.
¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias grava al sujeto, a la entidad. Entonces, cuando uno la pierde para todo, para todas las entidades. Otro tema que quiero puntualizar acá es cómo impacta esta exención o este tratamiento fiscal de las exenciones en fundaciones y asociaciones civiles. Recuerden que, como vimos en la reunión anterior, una es absolutamente filantrópica, altruista, beneficia a terceros, en el caso de las fundaciones. La asociación civil puede realizar su objeto de bien común dirigido exclusivamente a sus asociados, a los que la integran, a sus socios. ¿Cómo es el tratamiento fiscal en ambas entidades? Bueno, me permito decirles que es idéntico. Ambas tienen igual tratamiento de exentivo, digamos, un tratamiento que la ley considera exentivo, a pesar de que en algunos casos uno puede decir la asociación civil cumple su objeto de bien común exclusivamente para sus asociados. Puede haber un mix, como ya vimos, asociaciones civiles que por su forma jurídica tengan también algunas actividades en beneficio de la comunidad, de terceros, de la sociedad en su conjunto, pero la ley de impuesto a las ganancias no hace un distingo entre una y otra. Si recuerden que la forma jurídica o la constitución es mucho más sencilla en unas que en las otras. Solamente vamos a ver unos matices de prohibiciones que se aplican en algunos casos y no, y ya vimos que tiene que ver con que unas tienen un funcionamiento más democrático, organismos de contralor, tienen revisores de cuenta o comisión fiscalizadora que controla la entidad. En cambio, la fundación tiene solamente un consejo de administración que realiza su propia actividad, contrata, aprueba su balance. Esos son los matices en los que por ahí la normativa tiene un poquito más de contralor y pone más énfasis en unas que en las otras. Pero, conclusión general, es que fundaciones y asociaciones tienen las mismas exenciones impositivas en este entorno de la ley de impuesto a las ganancias. La madre de todas las exenciones, me permito resaltarlo porque realmente tenemos que poner mucho énfasis en conseguirlas porque podemos tener, vamos a ver, consecuencias futuras para el funcionamiento de la entidad. Pasamos a la próxima. Como en toda ley, en este caso nos grava en el impuesto a las ganancias, pero inmediatamente en otro articulado, en otro artículo de la ley, nos exime del pago del impuesto. En este caso, en la ley, en texto ordenado en el 2019, en el artículo 26, nosotros estamos acostumbrados a decir exentos en el artículo 20, 20F, 20E, y de hecho, si van a mirar los certificados de exención que emite la AFIP, hace referencia al artículo 20. Yo estoy obligada a decirles que es el artículo 26 porque hubo un texto ordenado de la norma. El artículo 26, el ex artículo 20, hace un detalle de un montón de situaciones y sujetos exentos, pero yo voy a mencionar aquí solamente a los que se refieren a nuestras organizaciones. En el inciso B habla de las entidades exentas por leyes especiales. Ahí generalmente solicita la exención. ¿Por qué digo y detallo esto? Porque cuando uno va a la AFIP a pedir la exención, tanto en el aplicativo, en la norma o en el online, el pedido simplificado, tiene que aclarar por qué inciso uno está pidiendo la norma, la exención. Porque ahí hay matices con respecto a lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. El inciso B habla de entidades exentas por leyes especiales. Ahí generalmente tenemos los sindicatos, obras sociales, ciertas entidades, los más comunes, ingresan por ese inciso, esas entidades. Después el inciso E del artículo ex 20, hoy 26, las instituciones religiosas. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana porque vimos que esa era una persona de derecho público. Estamos hablando de organizaciones religiosas, de otros cultos inscriptos en el registro de cultos, no católicos. Hay un registro nacional de cultos donde las organizaciones se inscriben. También incluyó en las últimas modificaciones un registro de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, generalmente dedicados al culto y a la fe, no necesariamente católicos, insisto en esto. Y en el inciso F, el más común de todas las exenciones y lo que generalmente vamos a ver en la mayoría de nuestras organizaciones, cuando ustedes vean el certificado de exención que emite la AFIP, van a ver que dice por qué articulado.
20F, este es el más común. Se refiere en general a todo tipo de asociaciones, fundaciones, entidades de bien público que se dedican a la asistencia social, a la salud pública. Este inciso hace un detalle no taxativo, es decir, que nuestro objeto social o el de nuestras organizaciones no esté taxativamente mencionado ahí, no significa que no nos podamos incluir en ese inciso por nuestro objeto de bien común. Es el más común de todos de las solicitudes. Beneficencia, educación, científicas, literarias, artísticas. Bueno, ahí el legislador quiso hacer una enumeración, pero es abarcativa de todas las entidades sin fines de lucro. El inciso G habla de las entidades mutualistas, tienen una exención específica, hay que solicitarlo por ese inciso. Después el M habla de las asociaciones deportivas y de cultura física, por ejemplo, aquellas que están incluidas o inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Deportivas. En esto, la FIB, como organismo recaudador y de contralor, pone especial énfasis en que las actividades sociales no predominen sobre las deportivas y de cultura física. Pensemos en nuestra organización, pensemos en nuestra actividad y cómo la podríamos solicitar. Y por último, otra de las que incluyen son las instituciones internacionales de derecho sin fines de lucro, con personalidad jurídica, pero que tengan sede central en la República Argentina, pero también aquellas internacionales, paranacionales, sin fines de lucro, que hayan sido declaradas por una ley del Congreso como de interés nacional. Pienso, la UNESCO, la ACNUR, la UNICEF, o sea, todos aquellos organismos internacionales que tienen una declaración de interés nacional, pero en este caso particular, esa misma ley las exime de todo tipo de impuestos en la República Argentina, todos. Y impuesto a las ganancias, obviamente, no es la exención. Repaso en esto cómo debo pedirlo, de qué manera tengo que incluirme, tomo un par de minutos para hacerlo. La resolución 2681 establece que existen dos maneras de pedir la exención, una forma simplificada para ciertas organizaciones, estoy pensando en el universo de los que nos acompañan hoy, bibliotecas populares, comunidades indígenas, bomberos, ciertas organizaciones que apoyan las actividades hospitalarias o comedores escolares, todos ellos que están inscritos en registros especiales tienen una inscripción simplificada y automática que se hace por la página de la AFIP. O cuando la organización es muy recién nacida y tiene menos de 12 meses de su funcionamiento, tiene que solicitarlo. Directamente, automáticamente, prácticamente se da esa exención. Y hay un sistema mucho más complejo para las otras, que hay que solicitarlo aportando estas balances, memorias, declaraciones juradas de impuestos, y hay una norma bastante extensa de cómo presentarlo. Uno sube esa información, ahora se puede hacer vía presentación digital, sube esa información y lo que hace el fisco, la FIP, es tomar la información, ver que esté todo, que no falte ninguna documentación y sube a la organización a un registro de admisibilidad. Y esto es una de las confusiones más comunes, porque dicen, bueno, yo estoy exento, ya presentamos todo, lo presentamos en la FIP, yo ya estoy exenta. Y me bajan el certificado y dice, la institución ha presentado la documentación y se considera admisible, lo cual no significa que esté extendido el certificado de exención. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no paga impuestos, ahí mismo lo dice, no paga impuestos, no sufre retenciones de ganancias, pero las donaciones no son deducibles. O sea, hasta tanto el certificado definitivo exista. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la resolución habla de que el fisco debería tomarse 90 días para poder para emitir el certificado o pedir más información para poder emitir el certificado. Bueno, la realidad es que esos 90 días casi nunca se cumplen, estamos hablando de plazos que van en meses y a veces años. Entonces es importante que la organización tenga un seguimiento y un claro concepto de dónde está parado con respecto a esta norma. ¿Me cabe la exención? La he pedido, sí. Cuando el organismo decida darme el certificado, lo va a otorgar desde el día en que yo solicité y fui declarada admisible, o sea que tengo una cobertura, un paraguas de exención por ese periodo.
pero no significa que tenga la exención definitiva. Después, si hay más preguntas con respecto a esto, lo vamos a ver. Al final no me quiero extender demasiado en esto. ¿Qué va a evaluar el fisco? O sea, ¿qué va a evaluar el fisco? Bueno, va a recibir un estatuto donde ya la Inspección de Justicia dice esta entidad está catalogada como una entidad de bien común, que tiene un objeto de bien común, fundación, asociación en todos sus amplios aspectos. Y también debería considerar aquí a los sujetos, lo que vimos en la reunión anterior, los simples asociaciones civiles que persigan un objeto de bien común y que tengan un acta constitutiva, formalizada, etc. Esto es así en la ley, corresponde, no es tan fácil en la práctica, porque en general el organismo tiene preparado un checklist de cosas a presentar que está más focalizado a las entidades que tienen personalidad jurídica, tienen persona jurídica. Entonces, hemos visto algunas dificultades en la obtención de quit primero y de la exención en forma posterior, acreditación de domicilio, con dos, para una organización de bases a veces es muy complejo presentar esa documentación. Pero bueno, sepamos que una de las cosas que va a evaluar el fisco, el tener la persona jurídica como fundación o asociación, para el fisco no es suficiente. Como yo les dije la vez pasada, y suele pasar en estos casos, el fisco lo que va a analizar es la realidad económica. O sea, si hay un principio rector en el análisis de la FIP en nuestras organizaciones es la realidad económica. Va a analizar que realmente lo que decimos en el estatuto que hacemos, efectivamente lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Y esta realidad, y esto viene a cuento porque muchas veces la entidad tiene una forma de recaudación de fondos, y aquí viene el tema también de qué manera, si estamos hablando de impuesto a las ganancias, estamos viendo la forma en la que recaudamos. Esa recaudación puede asimilarse a actividades comerciales. Ahora, si esas actividades comerciales prevalecen sobre el resto de las actividades de bien común, es algo que el fisco va a analizar. Y en caso de que caiga la exención, va a caer desde siempre. No es que desde el momento en que el fisco dice, bueno, ahora analizado que fuere, no le voy a conceder la exención. No, se cae desde el primer momento. No solamente hay que ser buenos, hay que realmente cumplir con la misión, y eso también es algo que debemos conocer en estas organizaciones. Pasamos a la próxima. Bien. Uno de los temas, justamente hablando de la forma de recaudación de fondos y de qué manera realizamos la actividad en una asociación civil, sobre todo, donde la actividad de la asociación o de la cámara puede estar en beneficio solamente de los asociados, una de las cosas, una fina línea que se va a analizar es que la actividad sin fin de lucro de la asociación o la cámara, etcétera, no se involucre en el giro comercial o empresarial de sus asociados. Aquí tenemos un caso que es el de la Asociación de Anestesiólogos de Rosario, donde la entidad, si bien era una asociación civil, asociaba a personas de la profesión de anestesiólogos, cumplía con algunas tareas, cursos, etcétera. En realidad lo que hacía era facturar, esto surge de la resolución, facturar los servicios de los anestesiólogos a las obras sociales y después les pasaba la cobranza de cada uno de ellos a los asociados. De alguna manera la entidad se involucraba en la giro comercial o en la actividad comercial de los socios, y eso es lo que la FIP cuestiona, y entonces es muy importante que nosotros podemos defender los intereses, por ejemplo, en una cámara empresarial o en una asociación sindical, los intereses de los socios, pero sin involucrarnos en el giro comercial o en la actividad económica con fines de lucro de los asociados. Esto es un tema importante que tendremos que analizar también llevando este caso a nuestra organización y hacer un pequeño laboratorio y entender de qué manera funcionamos para ver que estemos dentro de la norma que va a ser fiscalizada por la FIP. A veces me han respondido, bueno, pero nosotros lo venimos haciendo y nunca hemos tenido problemas. Bueno, yo siento la obligación de decirles que pueden tener un inconveniente y que es importante que llevemos después de esta charla esta inquietud a nuestra organización y analicemos cómo operamos para evitarnos dolores de cabeza y consecuencias futuras.
Pasamos a la próxima. Bien, pero esto no es gratis, o sea, la AFIP no nos regala nada. Lo digo yo que durante 40 años estuve lidiando con ellos en los mostradores. Nada es fácil, ¿no? En este momento existe mucho control y cuando uno llega a esa instancia de admisibilidad, se sienta en el mostrador de alguien que del otro lado en la AFIP va a controlar todos los documentos que le pasamos. Va a mirar nuestro estatuto, va a ver nuestro balance, nos va a preguntar ¿y estos honorarios qué son? ¿A quién le pagan estos honorarios? ¿Qué tipo de ingresos tienen? ¿Cómo recaudan? ¿Qué tienen? ¿Un kiosco? ¿Tienen un shop? ¿Cómo recaudan? Y empiezan a analizar esta información, sobre todo el tema de honorarios. Y vamos a ver especialmente por qué, y tiene que ver con este primer punto. Uno de los requisitos en ese famoso artículo 20, inciso F, hoy 26F, dice como condición, tanto para asociaciones como fundaciones, que de ninguna manera, yo te eximo del pago de impuestos a tus ganancias, pero de ninguna manera vos podés distribuir directa o indirectamente utilidades de esa entidad que está exenta, que no paga impuestos, entre sus asociados. Asociados / directivos. Y acá está el punto de si puedo pagar, y esto creo que surgió una pregunta la reunión anterior, si puedo pagar honorarios, si puedo pagar servicios, si puedo rentar en alguna actividad a mis directivos, a miembros del consejo, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo hemos compartido muchas veces con funcionarios de distintas áreas de la AFIP y en todos los casos son quienes analizan esta información, nos dicen, mira, el oro o los laureles. Porque yo tengo que suponer, prima facie, no voy a decir que lo hacen en forma directa, sería muy grosero, sería ofensivo para el resto decir que distribuyen la utilidad entre los asociados. Pero ¿cómo es la manera más directa en que yo la puedo distribuir? Pago honorario, pago de servicio, pago de alquileres. Todo aquello que sea un vaso conductor. Recuerden que en las fundaciones, por ley, en el código dice que está prohibido contratar con los fundadores o sus familiares directos sin autorización de la Inspección de Justicia. Pero la AFIP, cuando pasamos al otro mostrador y vamos a pedir la exención impositiva, nos dice, bueno, usted podrá tener mucha autorización, pero para mí usted está de alguna manera distribuyendo utilidades exentas que no pagan impuestos de alguna manera entre los asociados. Y piensen que esto es mucho más susceptible, mucho más sensible cuando yo estoy hablando de una fundación. Porque en la fundación no tengo revisores de cuenta, no tengo asamblea asociada, nadie me aprueba el balance. Yo soy consejo de administración, hago mi balance, me contrato, me pago el alquiler, contrato a mi familia, pago honorarios. Bueno, y esa es la manera en que el Estado dice, no. En mi caso particular, he tenido 2 o 3 casos de leading case bastante importantes donde hemos tratado de probar que lo que estábamos rentando era una actividad totalmente distinta a la de administrar la entidad, porque era un director de un colegio o porque brindaba una cátedra específica, etc. Y en todos los casos, la respuesta del fisco fue el oro o los laureles. Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. También me responden muchas veces cuando yo planteo esto, me dicen, bueno, pero nosotros lo venimos haciendo y no pasa nada. Bueno, por ahora, hasta tanto no haya una fiscalización. Pero esto, en una época, yo hace muchos años que estoy en esto, en una época cuando se pedía la exención antes de esta famosa resolución 2681, había que ir al fisco y el fisco venía y nos fiscalizaba, nos pedía la información. Y recuerdo esas fiscalizaciones intensas, me han llegado a revisar hasta los tickets de caja chica, o sea, a veces nos han dado vuelta como una media, y una de las cosas que nos pedían era la lista de los familiares de los miembros del Consejo de Administración y sus números de cuenta. Hubo mucha resistencia porque algunos me decían, esto es una cuestión privada, yo no voy a dar los datos de mis hijos, etcétera, etcétera. Pero por ahí iba la cosa, porque por ahí no factura el directivo, factura la hermana, factura la mujer, factura el hijo, etcétera, etcétera. A veces no es el mismo apellido, pero todas esas cosas son realmente controlables. ¿Por qué? Porque el fisco se para en esto, en esta prohibición que marca la ley que dice, yo no te voy a dar la exención si de alguna manera estás distribuyendo indirectamente estas utilidades. Te estás beneficiando con la organización. Esto está especialmente controlado en aquellas que brindan servicios médicos o que agrupan a personal de la salud, etcétera, porque en muchos casos una forma de recaudar impuestos es brindar servicios médicos, y ahí el fisco dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre una clínica privada, una SRL y una entidad, una asociación civil de profesionales, donde los servicios también son rentados, y donde los que cobran las consultas son justamente los que integran el consejo de la comisión directiva? Entonces tengan en cuenta esto porque es un tema
bastante delicado y donde el fisco pone bastante énfasis para brindar esa exención. Esa exención que nos la da la ley, no nos la da la FIP. ¿Qué hace la FIP? Controlar que se cumplan los extremos de la ley y que no se viole de alguna manera bajo la figura de una fundación, y de hecho ha habido casos patológicos, pero yo no digo que sean la mayoría, al contrario, son casos puntuales que generalmente generan ese preconcepto con el cual yo he tenido que lidiar 42 años trabajando en ellas, donde todo el mundo cree, bueno, acá hay una forma de eximir impuestos, de no pagar impuestos, de tener una fundación, cuando en realidad es todo lo contrario. Sobre todo los que estamos día a día luchando con todo lo que nos piden los organismos de contralor, etcétera, la UIF ahora, la IGJ, etcétera, vemos que realmente es muy duro el entorno en el cual las organizaciones se tienen que realizar sus actividades, ya sin contar la dificultad que tenemos todos los días para conseguir los recursos, llevar adelante las actividades. Otra de las prohibiciones, y hay casos, y hay casuística, no puedo abundar hoy sobre el tema, tienen prohibido recibir en todo o en parte recursos, o sea, cuando analizamos el balance, los recursos, en todo o en parte, recursos de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballo y actividades similares. Me paro aquí. Estamos hablando de explotación de espectáculos públicos, hay casuística en la FIP, muchos casos donde dicen, bueno, pero yo hago una kermés, yo hago junto a unos, una vez al año unos artistas amigos, y cobramos una entrada, un bono contribución, y organizamos un espectáculo y la gente viene y colabora, trae cosas para donar, alimentos. ¿Eso es un espectáculo público? No. No así, porque es una forma, no hay habitualidad, es algo esporádico y se hace con el fin de obtener una recaudación para cumplimiento del objeto del bien común. También en el caso de entidades que tienen como su objeto principal, por ejemplo, se me ocurren ahora dos entidades que se dedican a la difusión de la ópera, por ejemplo. Y tienen que presentar 3, 4 óperas al año. Bueno, ya hace unos años que no lo hacemos por la pandemia, pero presentan justamente como una forma de desarrollo de artistas jóvenes, de poder actuar en determinados escenarios, que no son muchos para los artistas jóvenes. Bueno, ¿eso es un espectáculo público? No, es una asociación civil, tiene asociados, y realiza esto como objeto principal de la difusión y su cumplimiento societario. Entonces, tampoco es esto, hay casuística ya probada de que no es distinto de si yo fuera una entidad que me dedico todo el tiempo a organizar espectáculos públicos con distintos artistas, lucro con ello y hago una actividad de lucro. Recuerden, no tengo fin de lucro, pero puedo hacer actividades lucrativas. Pero si la hago organizando y explotando permanentemente espectáculos públicos, que no es la generalidad, no es un recital, por ejemplo, en un estadio para recaudar fondos. Esto es una cosa distinta. Lo mismo aquellos que reciben en todo o en parte dinero de carreras de caballos, juegos de azar o espectáculos similares. Puedo recibir una donación de una empresa que hace esa actividad, pero no me involucro en el resultado. Hubo un caso acá, también en la FIP, con respecto a recibir un porcentaje de las agencias hípicas de la capital, y eso provocó la pérdida de la exención de la entidad, porque recibía directamente de la explotación de carreras de caballo. Eso después fue resuelto en instancia judicial. Lo que pasa es que si caemos en estas prohibiciones, no todas las entidades tienen la espalda suficiente para ir a la justicia, ni los recursos necesarios para poder pelearlo en cada caso. Y otro de los temas, una modificación que hubo en la ley reciente, es que no pueden hacer actividades de crédito y financieras. Esto lo justificaron en el proceso del legislativo con respecto a aquellas mesas de dinero con forma de fundación o asociaciones civiles. Bueno, yo no conozco muchas, pero lo que sí causó fue una gran preocupación por aquellas organizaciones que se dedicaban al microcrédito. Y entonces dijeron, bueno, esto nos podría causar la pérdida de la exención. Por suerte, el decreto reglamentario 1170 echó luz sobre esto y excluyó de esta prohibición aquellas que realizan actividades de microcrédito. Y también otra pregunta, ahora me viene a la memoria, otra consulta. ¿Qué pasa si yo coloco fondos en un plazo? ¿Puedo colocar un plazo fijo? ¿Puedo comprar unos bonos? ¿Puedo colocarme dinero, sobre todo en épocas de inflación,
donde uno puede tener un excedente de fondos temporarios, ve que en la cuenta corriente ese fondo se empieza a deteriorar en su poder adquisitivo. Y la pregunta es, ¿yo puedo hacer esta colocación financiera? Bien, por supuesto que sí. Hace al buen administrador conservar esos fondos de la organización, poder hacerlos rendir y obtener, después aplicarlos al objeto. Cuando habla de prohibición de hacer actividades financieras y de crédito, es toma de fondos del público para otorgar créditos, una actividad financiera, no una colocación financiera de fondos temporarios, que es lo que deberíamos hacer para evitar que nuestro dinero pierda poder adquisitivo. Estoy adelantando las preguntas. Estas son las cosas que generalmente me preguntan en la oficina. Pasamos al próximo. La otra modificación, que ya viene del año 1998, ratificada en el 99, esto surge del Congreso, o sea, todas las normas, las leyes surgen del Congreso, la AFIP lo único que hace es aplicarlas. Cuando hemos ido a hacerle algunos planteos, me dice, no, es muy justo lo que usted me dice, pero yo tengo que aplicar la ley. Vayan al Congreso a pedir la modificación. Esta modificación surgió del Congreso y prohibió en todo su proceso, en todo el proceso legislativo, se le prohibía hacer actividades comerciales e industriales a todos, con cooperativas, mutuales, asociaciones, fundaciones. Bueno, tuvo distintos pasos por por todo el proceso de aprobación de la ley, y finalmente se sacaron a las asociaciones, a las cooperativas, a las mutuales. Las únicas que quedaron con esta prohibición fueron las fundaciones y las asociaciones de carácter gremial. Tenían prohibido recibir esto bajo pena de perder la exención. Recuerden, todo lo que tenemos que hacer para no perder la exención, y estas son las prohibiciones que dice la ley. No puedo hacer actividades comerciales o industriales. Fundaciones. Esta prohibición no le cabe a la asociación civil. Y es importante tenerlo en cuenta porque ¿cómo recaudo los fondos? Yo puedo recaudar fondos a través de una actividad lucrativa. ¿Qué es una actividad comercial? Esto me lo definió Silvani en su momento cuando era director de la AFIP muchos años atrás. Los jóvenes no se deben acordar de quién les estoy hablando. Actividad comercial es compra-venta a título oneroso con habitualidad de cosas muebles. Y eso puede implicar que yo compre y venda incluso por debajo del costo. Pero la compra-venta de bienes a título oneroso es una actividad comercial. Lo mismo la industrial, nada más que pasa por la compra de materias primas, pasar por un proceso productivo y terminar en una materia prima final que se vende incluso por debajo del costo para beneficiar a poblaciones vulnerables o a las que queremos proteger o ayudar. ¿Está incluida en esta prohibición las actividades de servicios? No. Todo lo que sea actividad de capacitación, servicios, eso no está prohibido, forma parte de lo que está permitido y que pueden hacer estas organizaciones como forma de obtener recursos. La última modificación decía, se estará permitido hasta el límite que establezca la reglamentación. Estábamos todos rezando, esperando la reglamentación. No salía, finalmente, años después, la reglamentación salió, que fue el decreto que les mencionaba antes, el 1170 del año 18, que dice que pueden tener una actividad comercial e industrial, siempre y cuando no supere el 30% de los ingresos totales de la organización. Esto realmente marca un hito importante. Piensen que hasta ese momento, y con la fría ley del año 98, uno podía decir, vendo un libro, vendo unos pines, alguna cuestión que tenga que ver con la entidad, incluso relacionada con el objeto, y eso me haría perder la exención impositiva. Bueno, esto no fue así. Durante muchos años hubo dictámenes particulares, el fisco en algunos casos decía una cosa, en otros decía otra. Esto echa luz sobre esta actividad, sobre todo porque cada vez más las organizaciones sin fines de lucro tienen formas muy diversas de hacer fundraising y de obtener recursos. Y esos recursos pueden tener que ver con la compra-venta de algún bien. Aclaro, porque también es otra pregunta que me han hecho. ¿Qué pasa si yo recibo bienes en donación y los vendo? ¿Tengo esta prohibición? No. La FIP ha aclarado que
si yo recibo algo en donación y lo vendo para obtener un recurso, no constituye una actividad comercial en este sentido. ¿Por qué? Porque no hay compra-venta, simplemente recibo el bien en donación y sí lo vendo a un precio X para obtener recursos. Estamos hablando de ganancias, IVA es otra cosa, ya lo veremos después. Bien, esto me permite obtener una fuente lícita. Recuerden que en el estatuto generalmente dicen puedo recibir donaciones, aportes y toda otra fuente lícita. Recuerden que lo vimos en la reunión anterior. Esto sería una fuente lícita de obtención de recursos, sabiendo que no puedo exceder el 30%, incluso para fundaciones, que son las que tienen esta prohibición, no puedo exceder el 30% del resto de los recursos. Tengámoslo en cuenta al momento de decidir cómo me fondeo en la organización. Bien, pasamos al próximo. Y este es el punto más conflictivo de la prohibición de pagar cualquier tipo de ingresos o de pagar un emolumento a sus elencos ejecutivos, directivos y de contralor. Esta modificación surgió por 6 meses, hace 20 años que la tenemos. O sea, surgió por un caso puntual, se estableció esta prohibición de pagarle a cualquier elenco directivo, ejecutivo y de contralor, a mi juicio mal redactado, porque surge una confusión. Le pago a un gerente, le pago a un director ejecutivo, ¿dónde está la limitación? Bueno, acá claramente lo que el legislador quiso poner es que no le puedo pagar al consejo, a miembro del consejo de administración, a miembro de la comisión directiva, por todo concepto, llámese gasto de representación, viáticos, honorarios, lo que fuere, por cualquier concepto, una suma que supere en un 50% a un promedio de los sueldos de los empleados administrativos. O sea, fija en esto una limitante. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, porque es una forma indirecta de distribuir utilidades entre los asociados o entre los directivos. Y entonces el fisco frente a eso puso un nuevo torniquete y dijo, vamos a modificar esto y le vamos a poner esta prohibición. Claro, la realidad económica hace que muchas veces, cuando salió esta prohibición, varios de sus directivos, sobre todo aquellas fundaciones, universidades con forma de fundación, tenían en sus consejos directivos integrantes que formaban parte de cátedras o que tenían directivos de cátedras, recibían una remuneración. Y entonces el decreto 105 del Poder Ejecutivo modifica el decreto reglamentario y dice, bueno, si yo lo que estoy remunerando es una actividad distinta a la de la administración de la entidad, no aplicará esta limitante. Bueno, hasta acá es lo que dice la ley. Después defendamos esto en la FIP, y ahí es donde tenemos un problema. Ahí estamos en el oro o los laureles. O sea, por supuesto habrá casos donde la FIP considerará, pero ahí estamos en manos de los directivos que nos van a inspeccionar y nos van a decir si realmente nos corresponde o no esta exención. Y aquí es donde a veces me dicen, bueno, pero yo lo vengo haciendo y no me pasa nada, yo vengo haciendo y nunca me lo reclamaron. Le digo, bueno, ok. El tema es que por el sistema actual, cuando yo pido la exención, me fiscalizan y me otorgan ese certificado definitivo, que no es el de admisibilidad que vimos antes, sino es el certificado definitivo, dice, bueno, usted está exento de tal fecha a tal fecha. La misma resolución a mí me obliga a presentar todos los años la declaración jurada de ganancias, las autoridades del ente, transferirle el balance. Si tengo empleados, presentar la declaración jurada de cargas sociales, que no implica que pueda tener una deuda, pero sí que la tengo que presentar. Y si estoy inscripto en IVA, las presentaciones de IVA. El fisco, todos los años, 90 días antes de que finalice la exención, hace un control sistémico. Eso lo hace no una persona, lo hace el sistema. Verifica que para ese quit estén esas declaraciones juradas presentadas, dice si hay observaciones o no, y le otorga nuevamente la exención. Dice, hemos hecho los controles, no hemos encontrado observaciones, y cuando venza su certificado será renovado por 90 días, por un año más. ¿Qué sucede? Si la organización no controla eso, que se hace con clave fiscal a través de un servicio que se llama certificado de exención, no entra y verifica esos controles sistémicos, puede suceder que alguien se olvide de presentar una declaración jurada, que tenga algún atraso, alguna cuestión sin presentar, y tiene 90 días para corregirlo. ¿Qué pasa si no lo corrigen esos 90 días? Tengo una mala noticia.
pierden la exención, se les cae y hay que volver a pedirla de nuevo de cero, volviendo a presentar los balances, las memorias, pasando por la admisibilidad, la fiscalización. O sea, es muy importante que, y por supuesto en ese momento, posiblemente estén controlando el pago. Es más, cuando uno solicita en el aplicativo la exención, ahí le piden un cuadradito que diga si le paga sueldos o le paga algún tipo de honorarios a los directivos, en qué monto lo paga. O sea, ya la AFIP pone el énfasis en esto y después hay que probar el caso y la realidad económica. No me ha ido muy bien probando eso y generalmente la AFIP tiene una postura bastante dura al respecto. Les dejo esta inquietud. Muchos casos en los que hemos trabajado hemos tenido que pedir una licencia o renunciar al cargo en el consejo para poder desarrollar una actividad rentada para después volver a integrar el consejo, puesto que no nos permitían remunerar a los elencos de gobierno. O sea, en esto hablo de órganos de gobierno, consejo de administración, comisión directiva. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pierdo la exención? ¿Qué pasa si se me cae la exención? ¿Qué consecuencias tengo con respecto a esto? Bueno, dentro de la entidad, obviamente pierdo la exención impositiva y como vimos al principio, la ley de impuesto a las ganancias me grava. O sea, si no te cuento con la exención, estoy gravada. O estoy exenta o estoy gravada. Y si estoy gravada, tengo que pagar impuesto a las ganancias sobre mis excedentes. Estamos hablando de un 35%. ¿Qué sucede con terceros? Bueno, los terceros con los que interactúo van a empezar a hacerme retención de impuestos a las ganancias. Hoy tenemos muchos agentes de retención y esto impacta cada vez que incluso cobramos. Muchas entidades se enteran que han perdido la exención. Cuando llega el momento de efectivizar una donación, un auspicio por parte de alguna empresa, y el donante le dice, mire, usted no cuenta con la exención. Y ahí es donde la entidad se entera que no tiene exención. Ingresa y dice, no, usted no tiene exención, ha perdido la exención. Y con respecto a los donantes, lo que puede suceder es que al encontrar que la entidad no tiene sus papeles en orden, o a veces me han dicho, nos encontraron flojitos de papeles, y sabiendo que el organismo de Contralor es tan exhaustivo en el otorgamiento de la exención, una vez contando con este certificado de exención, uno cuenta con algún certificado de calidad o de cumplimiento que los donantes verifican y ahí es donde podemos tener algún inconveniente con los terceros. Con esos donantes que además, al momento de hacernos la donación, nos van a retener ganancias. Porque aunque sea una donación, si yo no tengo el certificado de exención, para el donante tiene la obligación de retenerme impuesto a las ganancias sobre esas donaciones que me dan. Bueno, comprenderán que es bastante, pasamos de la otra, comprenderán que es bastante problemático perder la exención. Por eso creo que le hemos dedicado gran parte de la reunión de hoy a tratar este tema, que es distinto a lo que uno considera, bueno, soy exento, perfecto. ¿Mis donaciones son deducibles por parte de los donantes? No. No. No en todos los casos. En muy pocos casos y vamos a ver qué. Otro tema. Me han llamado y me han dicho, uy, tengo que pagar un montón de dinero de impuestos. Decime a qué entidad puedo donar porque quisiera que mi impuesto vaya direccionado directamente a una entidad a través de una donación. No funciona de esta manera. No funciona de esta forma. La donación, y es lo que yo intento explicar hoy, es un gasto. Tanto una persona física como una empresa decide hacer una donación. Decide gastar. Eroga, hace una erogación. Yo como persona física, en vez de comprarme un vestido o un pasaje para ir a pasear o una semana a pasear a la costa, decido hacer una donación. Es un gasto. Una vez que lo hago, después al final de mi declaración jurada, cuando tengo que hacer mi declaración jurada al final del año, me siento frente a ella y digo, a ver, ¿puedo deducirla o no? Pasamos al próximo. ¿Cómo funciona el mecanismo? Tengo todos mis ingresos, lo mismo para una empresa. Tengo todos mis ingresos, los gastos necesarios en el caso de empresa para conservar la fuente de ingresos, y ahí recién el fisco dice, ¿usted tiene o no la posibilidad de deducir la donación? ¿Qué sucede si esa donación no la puedo hacer? No la puedo deducir. Ya lo gasté. Ya la donación se gastó. Ya no hay posibilidad de volver atrás. Y eso, si no lo puedo deducir, me sube la base imponible y termino pagando impuesto a las ganancias sobre un gasto como si fuera un consumido. Así funciona una donación.
Esto para explicarles que en realidad no es tan, cuando uno dice, bueno, voy a donar, no pago impuestos, no funciona de esta manera. Podré pagar menos impuestos o podré tener una deducción. Pero no se puede deducir en todos los casos, ya vamos a ver en qué caso es. Con lo cual, conclusión primera, las donaciones son deducibles muy pocas veces. Yo diría que no, se tienen que dar un montón de condiciones. ¿Dejo de pagar impuestos en el monto idéntico de la donación? No, es un gasto. Entonces no existe en realidad un fuerte impulso, un incentivo a la donación a través de la norma fiscal. Y esto es importante que lo diga porque muchas veces me han dicho, bueno, las donaciones son para no pagar impuestos, hay evasiones impositivas, hay beneficios. La realidad es todo lo contrario. O sea, la norma pone tantas condiciones que las donaciones casi en su mayoría no son deducibles, las termino gastando, las hago, y la forma desde el fundraising de ganar ese donante es motivándolo de otra manera. Si voy a golpear la puerta de alguien para que me done y decirle tenés un beneficio fiscal, arrancamos mal. No es el primer motivo por el cual yo tengo que atraer y motivar a un donante. Puede ser la causa, puede ser la actividad, puede ser mi prestigio o la eficiencia con que lo hago. Y finalmente, si tengo suerte, le puedo decir, y además puede deducir la donación bajo determinadas condiciones. Pero digamos que el incentivo fiscal en la ley hoy no existe como existía antes. Por ejemplo, ahí dice, el importe de la donación no puede exceder el 5% de mi ganancia. En una época supo ser el 20%, después bajó al 10%, y ahora es el 5%. Entonces, el camino de la donación es largo, tortuoso y difícil, y siempre es un gasto. En caso de que no lo pueda deducir, es un consumido que termina pagando impuestos como otro de mis consumidos. Lo comento para no desanimar a las organizaciones, porque vamos a ver que solamente del total de actividades exentas, porque una cosa es la exención del impuesto a las ganancias que tiene la entidad, y otra cosa es la capacidad de algunas, la posibilidad de que vayan al donante y le digan que pueden deducir la donación. Solo el 10% de la última información que nos llegó, solo el 10% de las entidades que están exentas en el registro de la AFIP, solo el 10% tiene esa posibilidad de deducir la donación. Como verán, ¿cómo hace el 90% restante para subsistir? Bueno, ahí existe toda una amplia gama de auspicios, contribuciones, sponsorizaciones, venta de publicidad en la página, en algún evento, locación de obras y servicios, compra-venta de bienes y otras formas lícitas de obtención de fondos, pero que no pasan por el incentivo de la donación. Pasamos al próximo. Pago a cuenta. El pago a cuenta, la diferencia de la donación con el pago a cuenta es enorme, porque el pago a cuenta sí es un beneficio de los mejores que existen, muy pocos en nuestra legislación fiscal, que permite, por cada peso que yo aporto a un determinado ente o proyecto, tener un peso de crédito fiscal para el pago del impuesto. Esto es crédito fiscal. Es bien distinto al gasto. Y acá tenemos un ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires con el mecenazgo. El mecenazgo permite que apoyando un proyecto con 100 pesos, yo tengo un certificado de crédito que equivale a 100 pesos del pago de impuestos a los ingresos brutos en este caso, porque es un impuesto jurisdiccional. Esa es la diferencia entre pago a cuenta y donación, que son bien distintos y que ahí no hay duda. Pongo 100, tengo 100 pesos como si tuviera un crédito fiscal, una retención. A nivel nacional tenemos el crédito fiscal del INET para la educación técnica, también es como ejemplo, digamos, es un ejemplo de pago a cuenta, pero que hay muy pocos en nuestra legislación y en realidad esos sí son realmente incentivos muy fuertes para el apoyo y el aporte por parte de terceros. Claro, donación es una cosa, es un gasto, pago a cuenta es un crédito fiscal. Pasemos a la próxima. ¿Cómo se deduce impuesto a las ganancias? Volvemos al punto. ¿Las donaciones son deducibles? Mi primera respuesta, no. Las donaciones no son deducibles a menos que se dé una determinada cantidad de condiciones. ¿Qué es lo que marca la ley en este caso? Bueno, el legislador ha querido direccionar este beneficio a determinadas entidades con determinados objetos. Es decir, no ha hecho
no ha hecho una exención general o un beneficio general a todas, como pasa con el impuesto a las ganancias, a todas las entidades que tengan un objeto de bien común y lo cumplan, no caigan en prohibiciones, sino que dice, bueno, en este caso la deducibilidad de la donación para una entidad sin fin de lucro va a estar direccionada a su objeto social. Solamente algunos, por eso solamente el 10% puede ser aplicable, puede pedir esa deducibilidad especial. Les aclaro que esta inclusión se debe hacer cuando uno solicita la exención. Cuando uno solicita la exención, tiene que presentar la documentación y tiene que decir, a modo de declaración jurada, si entiende que está incluido en el artículo, yo digo 81C, si uno vuelve al texto ordenado en el 2019, hoy es el artículo 85C. Que como les decía, ahí dice que esta donación será posible, esa deducibilidad. Ese artículo habla de todas las deducciones que me permite la ley. En el inciso C habla de aquellas donaciones que uno hace a determinadas entidades, pero la limita al 5% de mi ganancia. ¿Qué pasa si soy empresa y tengo quebranto? No tengo ganancia, por lo tanto no puedo deducir la donación. Tampoco la puedo pasar al año siguiente. Con lo cual verán que si bien la ley permite la deducción, depende de la situación particular del donante de la deducibilidad o no. Por eso la complejidad de esto, de que las donaciones son deducibles, es el camino para ir a conseguir una donación, un apoyo, posiblemente no sea el primero. Pasamos a la próxima. ¿Cuáles son las deducciones que permite la ley? ¿Cuáles son estas donaciones que dice la ley? Yo como donante, persona física, empresa. Si realizo una donación al Estado Nacional, Provincial o Municipal, a entidades religiosas, vimos el artículo 26E, que habla de las entidades religiosas, de todos los cultos y credos, partidos políticos reconocidos por la ley 26.215 y aquellas entidades sin fines de lucro del inciso F cuyo objeto principal sea, esto es, el legislador dijo, yo le voy a permitir deducir la donación a este tipo de entidades si su objeto principal es uno de estos cuatro, solamente estos cuatro. Pasemos al próximo. ¿Cuáles son, la gente lo ve? No importa, ok. ¿Cuáles son estas cuatro actividades? Bueno, la realización, esto es muy importante, se ha modificado hace poco, porque se refería anteriormente a la obra médico-asistencial. Esto fue modificado, está en negrita en el material, porque antes decía actividad médico-asistencial. Y tuvimos durante muchos años una discusión intensa entre lo que decía el legislador en la ley y lo que aplicaba la AFIP, que decía no, médico-asistencial, sin coma. Esto significa que yo no hago actividad médica, no estoy incluido en este inciso. Incluyendo actividades que tengan que ver con actividades médicas para la protección de la infancia, la vejez, la minusvalía y la discapacidad. ¿Qué sucede? Algunos decían, algunas agencias interpretaban médico, asistencial. Esto es toda la actividad asistencialista, asistencia social también estaba incluida, pero no era generalizado. Teníamos un gran bache en esto, una discusión feroz. Por eso en ese momento la cantidad de entidades que podían acceder a este beneficio era el 3%, ¿no? 3% con respecto al total. Bien, por suerte el decreto 1170 del año 18 amplía estos conceptos, porque se modifica la ley y el legislador agrega o vuelve a redactar este inciso diciendo serán considerados los objetos que tengan que ver con la realización de actividad y asistencia social, claramente lo dice, y obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro. Los que están del otro lado piensen en sus organizaciones, piensen en su objeto social y verán si esto pueden encuadrar o no en esta solicitud, porque pueden ir al fisco y pedirle la inclusión o no en ese articulado, en ese beneficio. También el segundo objeto que el legislador ha querido beneficiar es aquellas que se dedican a la investigación científica y tecnológica, pero que tienen que tener un título especial, un certificado especial de calificación otorgado por el CECIT, o sea, no es cualquier tipo de investigación. El tercer inciso es aquellas que tengan investigación científica y cuestiones económicas, políticas y sociales, pero que sirvan para el armado de planes para los partidos políticos. Y finalmente el cuarto inciso es la actividad educativa y sistemática de grado, pero ojo, dirigida a aquellos
asociaciones o fundaciones que brinden títulos oficiales, o sea, claramente por el Ministerio. Estamos hablando de escuelas primarias, escuelas secundarias, o sea, una actividad muy específica. Bien, tengo una buena noticia. El decreto 1170 amplía estos conceptos. Vamos a ver en la práctica. Esto fue diciembre del 18, se aplicó en el 19. Bueno, después vino la pandemia. Estamos todavía viendo de qué manera esto se está aplicando en la práctica y de qué manera el organismo lo está otorgando. Pero vamos a pasar dos. Vamos a ver de qué manera lo está otorgando, pero piensen que este inciso amplía ese primer articulado y dice actividad de asistencia social. ¿Qué comprende la actividad de asistencia social? ¿Mi organización podría pedir esto? ¿Estoy incluida en eso que la ley dice actividad de asistencia social? Y bueno, la buena noticia es que realmente se amplió bastante este concepto, porque habla de integración social, protección de los derechos de la infancia y la juventud, la tercera edad y de género, habla de desarrollo de comunidades sostenibles, habla de capacitación vinculada a la economía social, los oficios y saberes populares. Piensen que hasta esta modificación muchas asociaciones se dedicaban, o fundaciones, al saber del oficio, a una capacitación en algunas actividades laborales, y esas no estaban incluidas en lo que era la educación porque estaba solamente la educación con título de grado. Esto me amplía el panorama. El fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y comunitarias vinculadas a la asistencia de población vulnerable, desarrollo territorial, infraestructura social urbana, podemos acá hablar de vivienda, prevención y asistencia a las adicciones, la seguridad alimentaria. Piensen ustedes todas las actividades que en el objeto social yo puedo tener y podría ir al fisco a pedir este beneficio que antes estaba mucho más limitado. Les quiero dejar esta buena noticia después de haber hablado casi una hora y pico de la FIL, de las leyes y todo, porque me van a odiar. Pero bueno, acá tenemos una posibilidad de obtener un beneficio más. ¿Por qué? Porque es como yo les decía, ¿yo voy a ir a captar el interés de un donante a través del beneficio fiscal? Posiblemente no, pero es una segunda herramienta, es una segunda opción que puedo tener para uno que dice, bueno, persona física sobre todo, que sabe que al final del año puede hacer su declaración jurada y puede hacer esa deducción. No es lo más importante, pero sí es un beneficio que nos puede ayudar. A mí me ha pasado estar de la otra vereda, también ir a pedir algún tipo de aporte, y la respuesta a veces es qué pena, yo los hubiese ayudado, pero no tienen el 81C. Y bueno, digamos que en la medida en que mi objeto pueda estar encuadrado en esta más amplia visión, que lo pueda solicitar, bueno, posiblemente tenga algún beneficio posterior. Pasamos a la siguiente. Me quiero a la próxima transparencia. Quería detallar, compartir con ustedes algunas cosas más, sobre todo porque las que vimos en el flyer, los temas que habíamos puesto, no quiero dejar de tocar alguno de ellos. Por muchos años nuestras organizaciones no fueron sujetos de interés fiscal y las exenciones eran otorgadas prácticamente sin ningún tipo de control. ¿Qué pasa ahora? Las entidades son sujetos de interés fiscal, porque si pierden la exención pagan impuestos del IVA en las compras, pagan la mitad del impuesto a los débitos y créditos bancarios, o sea, son sujetos han crecido también en número y en cantidad, pero son sujetos de interés fiscal porque pagan impuestos. Incluso en una época se pretendía gravarlas a todas y después eximir algunas, ¿no? Hubo toda una teoría fiscal al respecto. ¿Cuáles son las obligaciones? Pero tienen obligaciones además, no solamente fiscales de pago, sino de información y de retención. Las obligaciones se las dejo en el material para que ustedes las vayan a buscar, vayan a sus organizaciones, googleen los números de resoluciones y obtengan la información. Nuestras entidades están obligadas a ser agentes de retención de ganancias en los sueldos a los empleados cuando pasan ciertos límites. Si pagan alquileres, si pagan servicios, si pagan a proveedores por ciertos montos, también son sujetos, tienen que hacer las retenciones. La misma norma dice, si usted no retiene, es solidariamente responsable, frente a una fiscalización le podemos reclamar a usted un impuesto no retenido. Si pago un beneficiario del exterior porque traigo una maestra, porque tengo una capacitación, por lo que fuere,
o una disertación y tengo que pagar al exterior, ahora con algunas dificultades, ¿no? Tengo que hacer una retención especial. Tengo obligaciones de información, es decir, estas retenciones las tengo que informar mensualmente en el SICORI a través de un aplicativo. Si estoy inscrito en el IVA, tengo que presentar el libro IVA digital, además de hacer las presentaciones de IVA, y tengo la obligación de informar las autoridades del ente. Y esta es importante porque es una de las que van a controlar cuando nos renueven la exención. Y también declaraciones juradas anuales de ganancias a personas jurídicas que se presentan con el mismo aplicativo que una multinacional o una empresa comercial, y hacer la transferencia electrónica por la FIP, subir un PDF con mi balance auditado y firmado. Como verán, las obligaciones son un montón. ¿Sí? Cuando alguien me dice, bueno, una fundación no paga nada, no, para nada. Tenemos las mismas obligaciones que una empresa comercial, usamos los mismos aplicativos, y tenemos muchas veces una décima de recurso humano y administrativo para poder hacer todo esto. Pero bueno, les dejo esta inquietud para ir viéndolo. ¿Pasamos al IVA en los últimos minutos? Bien. Vimos que la madre de todas las exenciones es ganancias, que la tengo que solicitar la exención, que tengo algunas prohibiciones, que no puedo hacer distribución de honorarios entre los directivos, y que a su vez la ley me puede dar un beneficio especial si mi objeto me lo permite para que mi donante pueda deducir la donación. Ahora, el impuesto al valor agregado, durante mucho tiempo se creyó, bueno, soy exento en ganancias, soy exento en el IVA. Y de hecho el fisco tuvo ese criterio hasta el año 2006. Pero la realidad es que este impuesto, el impuesto al valor agregado, es un impuesto objetivo, grava actividades. No tiene que ver con el sujeto que las realiza, sino la actividad que realiza, ya sea una empresa comercial o una sociedad, una entidad sin fin de lucro. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Muchas veces yo llego a una institución y pregunto, bueno, ¿cómo está su situación impositiva? ¿Están exentos en IVA? Sí, yo estoy exento en IVA. ¿Por qué? No, porque lo dice mi constancia de quit. No. Que lo diga la constancia de quit no significa que uno esté exento de IVA. ¿Por qué? Porque en el proceso de obtención de la quit, cuando uno nace como persona jurídica, va a la FIP, uno tiene que decirme, me inscribo en el IVA, me inscribo en ganancias para pedir la exención, porque es así, me inscribo primero en ganancias y después pido la exención. ¿Y en IVA cómo? Bueno, IVA exento, porque supongo que todas mis actividades no van a estar alcanzadas por el impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa si empiezo a comprar y vender cosas? Si hago actividad comercial de compra-venta, que me está permitida, y no pagaría impuesto a las ganancias. Pero ¿qué pasa con el IVA? Porque el IVA es un impuesto que grava la actividad. Y ahí es donde surgen muchas contingencias, porque ha habido casos frente a una fiscalización donde la FIP dice, mire, usted alquila un inmueble, usted hace compra-venta de bienes, en algunos casos muy significativa, y usted debería inscribirse en el IVA para esto. No, pero yo soy exento en ganancias, no tiene nada que ver. Porque ganancias grava las utilidades al sujeto. En cambio, IVA grava la actividad. Y no es verdad que todas las actividades, y esto es un criterio del fisco, lamentablemente lo tengo que compartir, surge de la ley y es un criterio que el fisco aplica hoy, a través de sus dictámenes, diciendo, ojo lo que usted hace, porque depende a lo que usted hace, usted podría estar alcanzado o no por el IVA. ¿Qué es lo que grava el IVA? Y vamos partiendo de esto. El IVA dice que grava los trabajos realizados sobre inmueble propio, construcciones de vivienda, elaboración y construcción de una cosa mueble. Cuando yo hago una actividad industrial, puedo estar haciendo algún tipo de producto que esté grabado, obtención de bienes de la naturaleza y locación de prestaciones y servicios. Este impuesto es más viejo, casi más viejo que yo, y en realidad ha sufrido muchas modificaciones. Al principio grababa los trabajos sobre inmueble propio, compra-venta de bienes, las ventas, después fue agregando otros conceptos, algunas locaciones de servicio, hasta que finalmente se hizo una modificación y dijo, todas las demás locaciones de servicio. Es lo que conocemos como la famosa generalización del IVA. Todo paga IVA, todo paga IVA, excepto algunas excepciones. Bueno, es importante que sepamos esto, porque la ley, no lo puedo desarrollar
en su mayoría esto, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que de las locaciones de servicio, la ley habla de muchísimas muchos incisos, 20 incisos, locaciones de salones para fiestas, confiterías, bares, estacionamiento, de playas de estacionamiento, o sea, ha ido mencionando en esa locación de servicios 20 servicios grabados por el IVA. Y cuando vino la generalización, dijo, y todos los demás servicios. Bueno, es importante esto porque nuestras organizaciones están exentas de todos los servicios que realicen, excepto que estén mencionados en los 20 anteriores. Si hago compra-venta de bienes, estoy alcanzado. Si construyo sobre bien propio, estoy alcanzado. Si obtengo bienes de la naturaleza, estoy alcanzado. Solamente estoy exento del IVA si realizo servicios que no estén detallados en los 20 incisos primeros. O sea, todos los demás. Bien, pasamos al resto. Igual que en el impuesto a las ganancias, entonces, me grava, pero después me exime. ¿Qué pasa con el impuesto al valor agregado? Bueno, tengo actividades que están alcanzadas. El artículo 7, H6, si quieren tomar nota, el 7H6, habla de una exención subjetiva. Es una ley muy emparchada. En este caso exime sujetos. Claro, porque es una ley que grava actividades. Es objetiva. Pero hace una exención subjetiva y dice, bueno, si es una entidad exenta en ganancia, del artículo F, G y M, instituciones políticas legalmente constituidas, y lo que está haciendo ese servicio está relacionado con su objeto principal, bueno, yo lo eximo del pago de impuestos. Ahí está IVA exento. Por esas actividades usted no se tiene que inscribir en el IVA, ni tiene que facturar el IVA. Tomen nota, no lo vamos a poder explicar hoy porque estamos limitados de tiempo, pero vayan a la ley, en el artículo 3º, inciso de apartado 21, ahí tienen todas las actividades por las cuales podemos obtener fondos, recaudar, y no tendríamos que inscribirnos en el IVA para ello. Yo solamente en este impuesto tan complejo, lo que quisiera compartir con ustedes es, ser exento de ganancias no es ser exento de IVA. Y si realizo actividades cada vez más vinculadas, actividades que pueden emparentarse con entidades que son comerciales o que tienen objeto de lucro, el fisco va a decir, ojo, si usted hace estas actividades, se tiene que inscribir en el IVA y tiene que facturarlo por esto. Por supuesto, no va a facturar IVA en las donaciones, en los auspicios, en otro tipo de actividades que sí son exentas. Pero se va a dar el caso donde una entidad se va a tener que inscribir, por ejemplo, para el cobro de alquileres. Lo que plantea esto es la complejidad administrativa de la liquidación del impuesto y las cosas que hay que hacer para poder cumplir con esto. Porque no es sencillo en el día a día tener la contabilidad al día, la liquidación del impuesto, las ventas, la facturación, etc. Pero bueno, necesito compartir con ustedes esto porque es importante que se lleven esta idea, ¿no? Primero tener la inspección de ganancias, si no de esto ni hablar. Si no tengo inspección de ganancias, no hablemos del IVA porque no estoy exento en nada del IVA. Pasamos a la siguiente. Comparto con ustedes algunos ejemplos, algunos casos prácticos para que podamos ver en el día a día. A ustedes se les puede ocurrir otros y podemos ver en las preguntas, ver los casos. Venta de bienes. Yo tengo un shop, muchas veces una entidad tiene un shop, vende algunos artículos, ya sea para difusión, con la marca, con el nombre de la entidad, para ayudar, digamos, con la venta de esos bienes. Bueno, la compra-venta de bienes, en la fría letra de la ley, está alcanzado por el IVA. Cobro de cuotas sociales en las asociaciones civiles no está alcanzado. Esto no es motivo del impuesto. El impuesto no grava las cuotas sociales. Por lo tanto, en una asociación civil el cobro de cuotas sociales, ordinarias, extraordinarias y demás, no está alcanzada por el IVA. Hago locaciones de servicios sociales vinculadas a mi objeto, ahí tampoco estoy alcanzado por el IVA, sigo siendo IVA exento. Como publicidad en su más amplio espectro, y estoy hablando de auspicios, sponsoreos, ofrecerle a alguien poner su logo en mi página o en un evento, etcétera, es una forma de publicidad. Tampoco está alcanzada por el IVA, en este caso, para entidades sin fines de lucro.
La publicidad está alcanzada por el IVA cuando la entidad es comercial, pero en nuestro caso, en las entidades sin fines de lucro, no está alcanzado. Sponsoreo, publicidad, auspicios y similares. Explotación de ferias y exposiciones y locaciones de espacio están alcanzadas por el IVA. Servicios de bar, restaurante y confitería también están alcanzados por el IVA. ¿Por qué? Porque son servicios que están en la ley detallados en los 20 primeros incisos. En la medida que estén detallados esas actividades, no tengo la exención por ser entidades sin fin de lucro. ¿Qué sucede en estos casos? En los colegios o alguna entidad que tiene un bar. ¿Cómo se ha resuelto esto? Bueno, concesionando, dando una concesión y evitamos tener que inscribirnos en el IVA para esta actividad, que por ahí es una actividad colateral, no es la principal, y nos obligaría a nosotros como entidad a hacer un esfuerzo muy grande administrativo para poder presentar las posiciones de IVA mensuales, libro de IVA, IVA digital, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque solamente sea por eso, que el resto de las actividades sean exentas. Explotación de una playa de estacionamiento también está alcanzado por el IVA. Si yo exploto una playa de estacionamiento, me tengo que inscribir en el IVA para poder tiquear o facturar ese ingreso. También se resuelve de la misma manera, concesionando en algunos casos, para evitar el problema administrativo que esto nos generaría. Y por último, la prestación de servicios médicos o paramédicos. Esto estuvo exento durante mucho tiempo. Últimas modificaciones de la ley las están alcanzados. Excepto, y acá sí no vamos a hacer demasiado detalle, pero es así, cada uno tendrá que analizarlo en su organización. La misma ley generó una modificación bastante controversial, porque primero la grava y después la exime, y dice, bueno, no la vamos a gravar en la medida que la entidad se encuentre exenta por leyes especiales. Y estas leyes especiales que menciona la propia ley del IVA, es una vieja ley de rédito, la 16656, que nunca fue derogada. La ley de rédito fue anterior a la de ganancias, o sea que es mucho más vieja, nunca fue derogada, y en su artículo 3d dice que estarán exentas de todo impuesto nacional, las entidades que se dedican a la educación, asistencia social y salud pública. Bueno, esto termina siendo controversial porque no es clara la norma, me grava y después me exime y después me refiere a una ley que nunca fue derogada pero que fue reemplazada por la ley de ganancias, con lo cual el tema no es sencillo, pero yo me conformaría y estaría muy feliz si puedo compartir con ustedes la idea de que ser exento en el valor agregado depende de la actividad que realice. Y cada uno tendrá que ir a su organización, revisar sus fuentes de ingreso, ver cuáles son los ingresos que tiene y ver si de alguna manera existe la contingencia eventual de que nos reclamen la inscripción en el IVA por el desarrollo de esas actividades. Bueno, comparto con ustedes en los últimos 5 o 10 minutos el próximo impuesto que pusimos en el flyer. Yo me impuse, Fernando, a hacer tocar todos los temitas que habíamos dicho. Después empecé a hacer las transparencias y me di cuenta que no me alcanzaba el tiempo, que eran muchos temas que tenía que comprimir y comprimir, así que les pido disculpas si alguno se mareó, o si alguno dijo, pasaron muy rápido por esto, pero bueno, tienen toda la referencia a la ley y la posibilidad de hacer todas las preguntas que podamos en los últimos 20 minutos. Impuesto a los débitos y créditos bancarios. Este es el famoso impuesto al cheque, que nació como una excepción, ahora se está analizando volver a prorrogarlo por 5 años, y ya no sé cuántos años hace que tenemos el impuesto al cheque. Un impuesto de muy fácil recaudación, porque obviamente lo hacen los bancos. Todo bicho que camina va a parar al asador, dice Martín Fierro. Bueno, acá todo dinero que entra por una cuenta bancaria pasa por el impuesto al débito, no hay manera de resolver la cuestión. ¿Qué pasa con nuestras organizaciones? ¿Cómo nos trata este impuesto? ¿Qué grava? Bueno, el impuesto grava los débitos y créditos que pasan por los bancos. O sea, claramente es un impuesto muy fácil, de alta recaudación, de muy baja evasión, casi nula, y que entonces al fisco le interesa mantenerla porque es una fuente de ingreso, por supuesto, importante. ¿Quiénes están exentos del pago del impuesto a los débitos y créditos si tienen que hacer un trámite especial? Ahora les voy a explicar cómo lo tienen que hacer, porque es muy fácil, posiblemente muchos de ustedes no lo estén haciendo. Las entidades religiosas del inciso E de ganancias, es decir, las religiosas, esas que vimos que están exentas
por el inciso E, no las F, las del E, las religiosas. Las cooperadoras escolares, las cajas, las cuentas bancarias que pertenezcan a cajas de previsión provincial para profesionales, las cajas de abogados, contadores, etc. Esas cajas de profesionales que brindan un sistema de jubilación especial. Y cuentas conjuntas que estén abiertas en los bancos donde existe una pata estatal y una entidad sin fin de lucro, que esté exenta de impuestos, de ganancias y que esté exenta de IVA. Ese es otro tema. Si no estoy exenta de IVA, no puedo pedir esta exención. En estos casos, y solo en estos casos, la exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios es del 100%. Pero no es la generalidad, solamente en estos casos. ¿Qué pasa con el resto? La próxima. ¿Qué pasa con la mayoría de nuestras organizaciones? Y creo que es la mayoría de las que nos están acompañando hoy en la charla. Bueno, inicialmente este impuesto sufrió vaivenes, ¿no es cierto? Al principio, cuando se constituyó, nos daba la exención completa, todas entidades, 20F, todas las entidades exentas de ganancias que vimos. Si estoy exenta en ganancias y estoy exenta en IVA por mi actividad, ojo, porque inscribirme en IVA me invalida pedir la exención en esto, solamente por inscribirme en IVA. Al principio no nos cobraban impuestos, después nos lo cobraron en su totalidad y después hubo una modificación que hoy sigue vigente, donde yo puedo entrar a la página de la AFIP, entrar a un servicio que es registro de exención créditos y débitos bancarios, y si yo estoy exenta, y eso lo sabe la AFIP, esto es online, ¿eh? Uno entra con clave fiscal a ese servicio que lo tiene que incorporar, y si está exento en ganancias, y por supuesto no está inscrito en IVA, porque eso también lo sabe el fisco, porque surge de su registro, inmediatamente pide la exención o la reducción del 50% de este impuesto. ¿Cómo funciona? Ingreso a la página, solicito, hay varias opciones, innumerables, pero una, la que dice exención de ganancias e IVA, entidades exentas, pongo los CBU de mis cuentas bancarias y prácticamente de modo inmediato el Estado, el fisco controla que la entidad está exenta, efectivamente. Ahí es donde muchos se enteraron que se les cayó el certificado, porque no estaban exentas. Y estoy exento en IVA, porque todavía no me inscribí, porque no realizo una actividad alcanzada por el IVA. Inmediatamente el fisco otorga esa exención y manda la comunicación a domicilio fiscal y nos informa, señores, ustedes tienen una reducción del 50%. Los bancos toman esa base de datos, ahora es mucho más rápido, porque antes había que ir de rodillas en ayunas con 5 cartas al banco, pedirle por favor al gerente que tome nota, que nos reduzca la exención, etcétera, etcétera. Ahora esto es automático, los bancos toman la base de datos de la AFIP para esos quits y esas cuentas bancarias, no sé con qué frecuencia, mensualmente o trimestralmente, toman esa base de datos y ya el banco cuando liquida el impuesto lo hace con una tasa especial. Muchos bancos incluso aclaran, ustedes pueden ver en el extracto que dice tasa especial, porque están pagando la mitad, 2,6 en vez de pagar el 6 y el 6. O sea, en vez de ser 1,2 pagan la mitad del impuesto al débito. Lo ideal sería que tuviéramos el 100% de exención. La verdad que yo disfruté mucho del primer periodo donde realmente éramos exentos. Duró muy poco. Y la verdad es que, bueno, al menos es una reducción. Para las entidades que manejan un volumen importante de dinero por las cuentas bancarias, y esto lo hemos pedido también, en mi caso sin éxito, hemos tratado de pedir a las autoridades que lo tengan en consideración. ¿Por qué? Porque nuestras entidades están obligadas por una cuestión de transparencia a bancarizarse. El fisco me obliga a no cobrar en efectivo más de 10.000 pesos por cualquier concepto en las entidades bajo pena de perder la exención. Me están empujando literalmente a bancarizarme. ¿Por qué? Por transparencia, por control fiscal, por todo lo que eso implica. Y por otro lado, al bancarizarme me están cobrando el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Es como un contrasentido. Digamos, yo vuelvo a través de esta pequeña charla humildemente a sugerir que habría que trabajar en exponer esta situación y
pedirle a los organismos de contralor, a los organismos legislativos, que tengan en cuenta esto, porque si queremos controlar, si queremos bancarizar, si les pedimos a nuestras organizaciones que se bancaricen, sería ideal que no nos penalicen con el impuesto a los débitos y créditos bancarios por hacerlo. Tengan en cuenta que esto solo funciona, al menos al 50%, si estoy exento en ganancias y soy IVA exento, es decir, no estoy inscrito en IVA por ninguna actividad. Si alguna de estas dos condiciones no se da, esta exención no se produce. Los impuestos provinciales. Yo hice un resumen y esencialmente los de Cava. En la Ciudad de Buenos Aires, las entidades sin fines de lucro exentas que apliquen sus ingresos a su objeto social están exentas de pleno derecho. Esto también ha sufrido una modificación en el Código Fiscal de la ciudad. Al principio éramos exentos de pleno derecho, había que pedir un certificado, había que hacer un trámite, era una cosa bastante engorrosa. Después nos grabaron a tasa cero, lo cual era un peligro, ¿no? Porque estar grabado a tasa cero, podemos estar grabado a tasa 1, 2, 3 en cualquier momento. Lo importante es que hoy el Código Fiscal reconoce una exención de pleno derecho en el impuesto a los ingresos brutos y las entidades con la clave ciudad pueden ingresar a la página de AGIP y pedir inmediatamente su certificado de exención de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque cruzan las bases de datos estando exenta de ganancias. Después si hemos pasado el sedazo, esto lo hablamos, integré mucho tiempo una mesa de enlace y lo hemos hablado con las autoridades de la ciudad. La verdad que si uno pasó el sedazo de la AFIP, pasó todos los controles, bueno, realmente cruzando la base de datos, el gobierno de la ciudad otorga esta exención de ingresos brutos en forma automática y exento de pleno derecho. Lo reconoce a través de un certificado que se pide online con clave ciudad, pero lo otorga la ley, el Código Fiscal en forma plena. Existe otra exención, el Código Fiscal está dividido en dos. La primera parte habla de otros impuestos, patentes, automotores, inmobiliarios, etcétera, y la segunda parte habla de ingresos brutos. Con respecto a los primeros tributos, las patentes automotoras, la ABL de los inmuebles propios, sellos, incluso que está en la segunda parte, eso se puede pedir solo en algunos casos. Sepan ustedes que van a ir al Código Fiscal y van a encontrar que ciertas entidades que se dedican a la academia, a la investigación y a la asistencia social pueden pedirla. Es un trámite especial, hay que hacerlo en forma directa, con una presentación, y es otorgado por el plazo de 10 años. Plazo en el cual la entidad tendrá que volver a pedirlo. En ese plazo la entidad no pagaría patente, no pagaría ABL de los inmuebles que están a su nombre, tampoco pagaría sellos, ni en los contratos, ni en las escrituras, ni en otras operaciones grabadas por sellos. Bueno, gracias. Solamente quiero tomar 15 segundos para agradecer nuevamente a Carmen Polledo y a todo el equipo que me ha tratado también, me han mimado, me han cuidado, me han permitido compartir esta charla con ustedes y agradecerles el tiempo y dejarles un mensaje, que esto no nos anule, que no nos impida continuar con la obra y la misión, que es lo más importante que tenemos en nuestras organizaciones. La misión, la visión y el futuro, y la sustentabilidad a partir del tiempo. Conocer la norma, conocer el marco fiscal, saber qué tipo de fundraising podemos hacer. Hay 2 reuniones muy interesantes en las próximas 2. Creo que esas son herramientas que debemos tener, asumir como necesarias, pero también adaptarlas a la realidad de nuestra organización. No es lo mismo aplicar estas normas en una gran organización con una gran estructura que una pequeñita. Y bueno, agradecerles a todos y bueno. Por favor, un lujo para nosotros contar con Isabel, la verdad que aprovechamos al máximo creo que estos 2 encuentros. Hubo muchas inquietudes y hubo grandes elogios a tus 2 presentaciones, Isabel, así que Gracias. reitero el agradecimiento y bueno, y creo que como recién vos dijiste, es muy valioso contar estos espacios, poder intercambiar información. Sabemos que la normativa se actualiza, que hay novedades todos los años, así que es importante mantener a las organizaciones dentro del marco de la ley para que no pasen los problemas que bien describiste con la pérdida de la exención. Evitar dolores de cabeza. Tal cual. Estar un paso antes del problema, porque es muy complicado estar en el problema y tratar de resolverlo y enterarnos de que hubo algo que no hicimos o que hicimos mal. Entonces, en la medida de lo posible, estar un paso antes y poder cada vez más fortalecer a nuestras organizaciones, que son un pilar en nuestra sociedad. Sí.
valoramos mucho el trabajo que hacen las organizaciones sociales, así que bueno, este encuentro es para ustedes. Esperamos encontrarlos en 15 días nuevamente y bueno, la información será enviada también por email a los que estaban inscritos. Y bueno, para el próximo encuentro no hace falta que se vuelvan a anotar, les llegará el link 2 días antes como para este ciclo. Así que muchas gracias a todos por compartir con nosotros, un placer y gracias nuevamente, Isabel.